Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Están o todavía no? Bueno, vamos a esperar que se vayan conectando poco a poco a esta sesión que va a estar bien, bien interesante. Hoy hablaremos de un tema fantástico llamado la intuición. Así que, bueno, vamos a ir dando tiempo para que la gente que se va a conectar esta noche lo vaya haciendo y poder empezar. Bien, bueno, vamos a tomarnos unos minutitos mientras, bueno, ya Carlita Ferrer ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Carlita? Qué gusto verte. Gracias por estar acá. Bueno, voy a calentar un poco la garganta, que todavía la tengo un poquito mal, pero con un buen café, todo se arregla. Hola Lili, ¿cómo estás? Lucy Ruiz, buenas noches. Saludos desde Tula, Hidalgo, la ciudad tolteca. ¿Cómo estás, Lucy? Qué gusto saludarte. Omar Rodríguez, ¿cómo estás? Valdemar Mejía. Bueno, amigos, les voy a pedir por favor que vayan ingresando, vayan poniendo de dónde nos visitan para poder mandar saludos a cada una de las ciudades. ¿Cómo estás, Carlita? Excelente, gracias. Francis González, ¿cómo estás? Hola también a ti, Francis, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi estimado Valdemar? ¿Cómo estás? ¿Cuándo organizamos otra pachanga en México? Bien. Bueno, me da mucho gusto saludarte y saber que estás acá, amigo. Qué gusto verte. Muy bien. Bueno, estos días, bueno, quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente en Colombia. Estuve en Cúcuta la semana pasada y fue sensacional. Siempre que voy a Colombia, pues me siento como en cada uno de los países en casa. Pero bueno, yo creo que algo me pasó en Colombia que me quedé sin voz, imagínate. Bueno, Cúcuta es una ciudad muy caliente, estábamos allá casi 30 grados de temperatura y en lo que sales y entras a la sala de capacitación, pues estás con los aires acondicionados y generalmente, bueno, yo estoy acostumbrado a todos esos ambientes, pero bueno, algo pasa y me quedé sin voz. Tengo una semana sin voz y apenas hoy ya como que puedo hablar mejor. Pero sí ha sido bastante complicado. Pero bueno, ya estamos acá con este de Facebook Live, que ya saben que, bueno, me encanta compartir esos temas con todos ustedes. Y como les comentaba, vamos a abordar un tema bien importante, creo yo, muy interesante, el tema de la intuición. Y vamos a abordarlo desde un punto de vista, sí, científico, claro que sí, sí, metafísico tal vez, pero lo más importante, vamos a ver cómo la intuición es algo que podemos desarrollar, que está en cada uno de nosotros, y vamos a ver también la utilidad que esta tiene en nuestra vida en general. Va a ser bien, bien interesante. ¿Bien? Ok, a ver, ¿quién más tenemos por acá que se está uniendo? Ah, Nueva Jersey, Francis, qué gusto, de verdad. Estados Unidos, Lili, claro que sí, como siempre, de la Ciudad de México, Valdemar, Catarina Costa Lozano, desde Lurín. ¿Cómo estás, Catarina? Qué gusto saludarte. Fanny Reyes, hola Fanny, ¿cómo estás? Eduardo Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido. Jorge Ferrer, desde Nueva York. ¿Cómo estás, Jorgito? Qué gusto saludarte. Karen Maica, ¿cómo estás, amiga? Bien. Arequipa, me parece, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Muy bien. Bueno, pues ya vamos ya teniendo. Moniquín Molina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, hola, amiga. Bien, qué gusto que estés acá. Julio Giacometti Benet. Hola, ¿cómo estás, Julio? ¿Cómo estás? Estamos preparando un súper evento para diciembre, ¿verdad, Julio? Ya daremos más información más adelante, pero va a estar genial aquí en Lima. Gracias, Julio. Qué bueno que estás acá con nosotros. Un fuerte abrazo. Muy bien, Celia Aguilar desde Texas, Estados Unidos. Un fuerte abrazo a todos mis amigos en Estados Unidos, esa comunidad latina que siempre se presenta y que me da tanto gusto saludar en ese tipo de eventos desde Ibagué. Uy, desde Ibagué, qué padre. Un fuerte abrazo. Desde Chicago, Manuel Miranda, tocallito, estás súper lejos. Muy bien, Roberta López, ¿cómo estás? Roberto, saludos desde Arequipa, ¿cómo estás? Ah, exactamente, ya decía yo, Karen, que estás en Arequipa. Claudia Jiménez, ¿cómo estás? Fermín Ramírez, Berta López desde Toluca, Caterina Costa Lozano, ¿cómo estás, Katy? Qué gusto, Yadira Ibarra desde Guadalajara, Jalisco. Así como tengo la voz, se me antoja un tequila para abrir la garganta, ¿verdad? Sí, ya no lo tomaremos algún día. Mine, hola, ¿cómo estás? Saludos desde Guadalajara, otra gran amiga en Guadalajara. Gracias. Bueno, amigos, pues, ¿qué les parece que vamos comenzando? Y bueno, conforme vayamos avanzando, pues iremos también saludando a la gente que se está integrando. Ya tenemos más de 20 personas en la sala. Yo les quiero, bueno, primero agradecer su presencia. Yo sé que separar un poco de tiempo para dedicarnos un poquito a aprender un poquito más, a compartir, a desarrollar estos temas que pueden significar algo importante en nuestro desarrollo personal,
pues yo creo que es lo que más vale la pena. Yo les quiero agradecer a todos ustedes que siempre están aquí presentes. Y vamos a comenzar con este tema de la intuición. ¿Y por qué? ¿Por qué se me ocurrió la intuición? Pues no sé, fue como una corazonada. Bueno, pues de eso se trata la intuición, de esas revelaciones que de pronto tú tienes, de esas cosas que de pronto escuchas en tu cabeza o que de pronto visualizas o de que ves algún símbolo, alguna forma, algo que empieza como que a conectar ideas que te dan ciertas pistas acerca de lo que tú puedes hacer. Y bueno, la intuición, si bien es cierto que es algo que desarrollamos los seres humanos y que todos de alguna forma tenemos a nuestra disposición la habilidad para poder trabajar nuestra intuición, no es un tema que esté del todo tan estudiado, porque los orígenes de la intuición, el cómo se desarrolla, pues sigue siendo en muchos aspectos una especie de misterio. ¿Cómo es que nosotros, los seres humanos, podemos anticipar cosas, podemos de alguna forma trabajar nuestra percepción para darnos cuenta de algo, para tomar decisiones de las cuales no conocemos tantos datos, pero hoy en día se le ha dado a la intuición un lugar muy importante, ya que ello depende muchísimo el éxito que nosotros tengamos en la vida. Y puede explicar en muchas ocasiones también el por qué a veces pues no nos va tan bien en la vida. Todo es cuestión de desarrollar esa capacidad que tenemos los seres humanos para poder entender las cosas sin que tengamos tanta información. Así que, aunque pareciera que la intuición tiene que ver con ciertas habilidades sobrenaturales de nuestra mente, pues nos vamos a dar cuenta que no es tan así. No vamos a hablar tanto de la mente como al principio yo también me imaginaba. Vamos a darnos cuenta que la intuición tiene otros lugares donde se asienta, otros lugares de donde procede, y nos vamos a dar cuenta que desarrollarla puede marcar una diferencia trascendental en nuestra vida. Así que yo espero de verdad que este Facebook Live pues no solamente les guste, sino que les ayude muchísimo y que sobre todo que despierten ustedes esa cosquillita de seguir averiguando un poquito más, de seguir hurgando para poder entender cómo es que funciona todo esto. Bien, para dar un poquito de tiempo para que la gente se vaya conectando, vamos a mencionar algunos de los libros que tomo como referencia para este proceso. ¿Les parece bien? Hagamos un repaso rápido a esos libros que podemos nosotros consultar y que nos pueden ayudar a entender un poquito más cómo es que trabaja la intuición, ¿vale? Muy bien. El primero de ellos, claro, tú sabes de cuál se trata, y es Sincrodestino de Deepak Chopra. Y bueno, este quizá fue uno de los primeros libros que leí. Eso es un libro que leí hace como 15 años o más. Pero en este libro maravilloso, Deepak Chopra nos habla acerca de cómo crear esas coincidencias en nuestra vida para poder generar resultados positivos o lo que nosotros queremos. Podemos manejar el destino, podemos de alguna manera reproducir aquellas cosas sin que aún sucedan, podemos hacer que coincidan las cosas que ayuden a que alcancemos nuestras metas. Sincrodestino es un libro que te recomiendo si es que no lo has leído, y si ya lo leíste, estúdialo, porque créeme que es un libro que se tiene que leer varias veces. Así que el primer libro de hoy, Sincrodestino, de Deepak Chopra. Este libro me lo compré hace poquito en México y es un libro muy bonito de Daniel Goleman. Ya sabes, Daniel Goleman, famoso por sus teorías de la inteligencia emocional, que bueno, no fue la primera persona que habló de inteligencia emocional. Ya desde 1972, Peter Salovey y John Mayer en la Universidad de New Hampshire y Harvard hablaron y acuñaron el tema de inteligencia emocional. Pero Daniel Goleman lo puso al alcance de todos nosotros con su famoso libro. Aquí con Richard Davidson hicieron un libro muy bonito, Rasgos Alterados, y es un libro donde explica a través de la investigación científica cómo la utilización de la meditación, cómo entrar en esos estados alterados de conciencia, despiertan la intuición y despiertan muchas habilidades mentales que nos pueden ayudar también a mejorar nuestros resultados. Así que es un libro no que recomiendo leer, sino que recomiendo estudiar. Es un gran libro. Aquí está, Rasgos Alterados, Daniel Goleman. Otro libro que nos ayuda a entender un poco más qué es la intuición, pues viene desde los mismos estudios de Pixar Animation Studios, y aquí está Creatividad S.A. de Ed
Catmull. Y aquí, bueno, si tenemos una empresa creativa, una empresa que ha transformado el arte del entretenimiento, pues ha sido Pixar Animation Studios. Y ellos, a través de desarrollar esas habilidades, de anticiparse a las cosas, pues es como han podido crear toda una industria. La industria de los dibujos animados, que pertenecía a cierto sector del público exclusivo, pero que ahora todo el mundo los vemos y todo el mundo nos maravillamos de ellos. La animación computarizada, gracias a Pixar, lo encontramos aquí y nos habla mucho acerca de cómo se desarrollan esas habilidades para poder generar grandes negocios multimillonarios. Creatividad S.A., un libro que te puede ayudar no solamente a tu desarrollo personal, sino también empresarial o organizacional. Este libro es muy interesante, es un libro que leí hace mucho tiempo y bueno, que sigue siendo un libro de cabecera y es de Héctor Apio Quijano, que se llama Despierto en mí. Y aquí Apio, que es vocalista de Cabá, ¿te acuerdas del grupo de Cabá? Un grupo musical mexicano muy famoso. Bueno, aquí Apio Quijano nos habla de muchas habilidades de la supraconciencia, como por ejemplo la numerología, la astrología, nos habla mucho acerca de la telequinesis, nos habla mucho acerca de la visión remota, nos habla mucho de cómo despertar esas habilidades que tenemos los seres humanos para poder ser personas mucho más conscientes y mucho más capaces de transformar nuestro mundo. Un libro interesante. Sí, bastante interesante, que nos habla mucho acerca de ese poder oculto que tenemos nosotros y que muchas veces ni siquiera sabemos que lo tenemos y que lo vemos en los demás y pensamos que son como superhéroes, pero también lo podemos desarrollar. Despierto en mí, de Apio Quijano. ¿Ven? Bueno, un libro que definitivamente tengo que mencionar cuando hablamos de, pues tiene que ver con el libro más famoso para hacer dinero de todos los tiempos, que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, que dedica todo un capítulo a hablar de la intuición. Y aquí explica cómo los grandes capitales a nivel internacional, a nivel mundial, a lo largo de la historia, han sido capaces de haber sido creados gracias a la intuición, la capacidad de las personas para tomar decisiones inmediatas sobre oportunidades que se les presentaron y que nadie tomaba en cuenta. Así que Piense y hágase rico es un libro maravilloso que nos ayuda a entender cuáles son esos mecanismos de la intuición. Un libro un poco más o más científico, pues es del gran neurofisiólogo Daniel Siegel, aquí está. Se llama Viaje al centro de la mente. Y entre muchas habilidades de la conciencia, obviamente también nos habla de la intuición, que es un libro muy bonito, técnico, sí, porque lo escribió un neurofisiólogo, pero está escrito de una manera que puede envolver a cualquier persona, aunque no tenga nociones de neurofisiología. Así que yo lo recomiendo ampliamente, es un libro fascinante, atrapante, adictivo, muy bonito. Viaje al centro de la mente, de Daniel Siegel. Y este me lo compré hace poquito, y es un libro muy bonito y que habla todo un capítulo acerca de esto que vamos a hablar el día de hoy, que es la intuición, que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos?, de John Bargh. También otro neurofisiólogo que ha estudiado las funciones del cerebro y la mente durante años y escribió un libro apasionante acerca del poder del inconsciente. Bien, así que bueno, aquí está la bibliografía básica que podemos nosotros empezar a consultar si es que queremos aprender un poco más acerca de la intuición. Bien. Muy bien, bueno, vamos a seguir saludando a personas que se van conectando. Aquí Julio Giacometti, sí, Manuel, pronto les daremos toda la info para el evento de diciembre. Claro que sí. Víctor Vega, ¿cómo estás? Claudia Jiménez, extrañando tus transmisiones. Pero tuvimos una hace poquito, Claudita. Fanny Castro se unió, Norma García Reséndiz, ¿cómo estás? Desde Guanajuato, desde Salamanca. ¿Cómo estás, Marta Tenelema, desde Ecuador? Voy a estar prontito en Quito y en Guayaquil. El siguiente mes voy a estar por allá, así que va a ser un placer. Es más, a mis amigos de Ecuador, vean lo que me voy a comer ahorita. Un chocolatito mitad del mundo junto con mi café, que yo lo adoro. Así que un saludo grande, grande a mis amigos de Ecuador, Martínez. Desde Chilito lindo, Lina, Lenin Mesa, ¿cómo estás, amigo? Ángelo Febres, hola, ¿cómo estás? Cristian Javier, Araceli, Malaver, Aleconi, Blanca Benino, Caterina Alcón. ¡Wow! Bueno, aquí tenemos muchas personas.
Nancy Alejandra Tapia. ¿Cómo estás, Nancy? Desde Aguascalientes, no, de Zacatecas, perdón, desde Fresnillo. Zacatecas, ¿cómo estás? Fanny Reyes, Paula Ceret, Doris Cris. ¿Cómo estás, Doris? Qué gusto saludarte. Caterina Alarcón, Adolfo Soria, gracias a las personas que están compartiendo este evento también. Gracias, gracias de verdad para llegar a más y más y más gente. En Argentina, ¿cuándo, Manuel? Siempre estoy prometiendo lo mismo a mis amigos de Argentina y nunca les doy una fecha exacta, pero de verdad que no va a pasar mucho tiempo para que vaya. Ya hay mucha gente que me lo está pidiendo y sí voy a ir. Azucena Calixto, ¿cómo estás? Azu, desde Nueva York, ¿sí o no? Muy bien. Me gustó tu libro, Reinvéntate. Muchas gracias, Gabo. Qué bueno. Rico, ¿y cuándo en Guayaquil? En Guayaquil voy a estar el 18, me parece, el 17 de noviembre voy a estar en Guayaquil. Blanca Merino, oh, gracias. Bienvenido ya desde Ecuador, claro que sí, Blanquita, voy a estar por allá. Colombia, Caterina Alarcón. Pues claro, Pasto, nunca he estado en Pasto, pero voy a tener que estar en Pasto muy pronto. Caterina Costa, un café invaluable, delicioso, obviamente. Fabián Gallegos, Maraceli Gutiérrez, Claudia Jiménez, Eris Olash, ¿cómo estás, Eris? Qué gusto saludarte. Bueno, pues entonces creo que estamos ya reunidos muchísimas personas acá y bueno, pues vamos a entonces ya a calentar los motores y vamos a entrar de lleno al tema de la intuición. ¿A qué se le llama intuición? Bueno, vamos a empezar a demarcar un poquito los límites de este fascinante tema y vamos a decir que la intuición, se le llama intuición al conocimiento, que no sigue un camino racional para su construcción y formulación. Generalmente nosotros, cuando conocemos algo, cuando construimos los procesos de conocimiento, nos basamos en experiencias previas o en datos que ya tenemos. Por lo tanto, el conocimiento tiene que ver con una función cognitiva. Sin embargo, la intuición no funciona de esa forma, porque la intuición generalmente no se genera en nuestra cabeza y no tiene que ver con procesos cognitivos previos. Por lo tanto, no puede explicarse o incluso verbalizarse. Es muy difícil que podamos explicar en qué consiste la intuición o cuáles son los pasos que sigue para desarrollar la intuición. Generalmente se le da el nombre de corazonada. ¿Has escuchado eso? Tengo una corazonada, ¿verdad? O lo que en mi país, México, le decimos, no, me late como que sí, me late como que no, como que esto no me late. O aquí en Perú se le dice, me tinca que sí, me tinca que no. A ver, pero ¿por qué te tinca? Pues no lo sé, simplemente es algo que sentimos. Entonces la intuición no tiene que ver tanto con algo que pasa, algo que pase en otro lugar de nuestro cuerpo, ¿te das cuenta? Bien interesante. Las intuiciones suelen presentarse más frecuentemente como reacciones emotivas repentinas. De repente sentimos que algo puede pasar. Y eso a lo mejor nos ha pasado mucho, a lo mejor vamos en un autobús o vamos pasando por una calle y de pronto dices, no, como que aquí no tengo que estar, como que me tengo que salir de aquí, porque no lo sé, pero no me siento cómodo, no me siento, ¿te ha pasado? ¿Sí? O a lo mejor tú pensabas ir por ese lugar y tú sentiste como que algo no te gustaba y aún así pasaste y ¡pum! Te asaltaron o algo pasó y de pronto dices cosas como, ya sabía que no tenía que pasar por acá, pero no le hiciste caso a tu intuición, ¿verdad? Y entonces sufriste las consecuencias, pero ¿quién lo iba a saber? Obviamente es algo que nadie podría anticipar, ¿verdad? Pero sin embargo, como que tuviste una corazonada, como que algo sentiste de que podría pasar. A eso se le llama intuición. Esas percepciones, esas sensaciones que como pensamientos abstractos, elaborados y muy relacionados con lo que está sucediendo o con lo que puede llegar a pasar. A eso se le llama intuición. Y hace rato me encontré un pequeño fragmento de una obra maravillosa de la famosa Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri, ¿te acuerdas? Sí, que seguramente te la dejaron leer en la secundaria, y si fuiste como yo, a lo mejor te las arreglaste para no leerla y aún así pasar el examen, que era un librote así gigantesco. Pero bueno, la Divina Comedia, pues obviamente es una de las obras literarias más importantes de la historia universal, escrita allá por el siglo XIII de nuestra era. Dante Alighieri, un gran escritor, y me llamó mucho la atención este fragmento de la Divina Comedia que te quiero
que te quiero leer así literal. Y bueno, la Divina Comedia basa sobre el hecho de las visiones que tenía Dante Alighieri sobre el infierno. Y entonces dice Dante Alighieri en un fragmento de la Divina Comedia. Fíjate bien lo que dice. Así es que mi mente en suspenso miraba fija, inmóvil y atenta, y continuaba mirando con ardor creciente. El efecto de esta luz es tal que no es posible consentir jamás en separarse de ella para contemplar otra cosa, porque el bien, que es objeto de la voluntad, se encierra todo en ella, y fuera de ella es defectuoso lo que allí perfecto. Desde este punto, a causa de lo poco que recuerdo, mis palabras serán más breves que las de un niño cuya lengua se baña todavía en la leche materna. No es porque hubiese más de un simple aspecto en la viva luz que yo miraba, pues siempre es tal como antes era, sino porque mi vista se avaloraba contemplándola, y su apariencia única se me representaba en otra forma según iba alterándose mi actitud visiva. Fíjate bien, en la profunda y clara sustancia de la alta luz se me aparecieron 3 círculos de 3 colores y de una sola dimensión. El uno parecía reflejado por otro, como iris por iris, y el tercero parecía un fuego procedente de ambos por igual. ¡Ah! Cuán escasa y débil es la lengua para decir mi concepto, y este lo es tanto comparado a lo que vi, que la palabra poco no basta para expresar su pequeñez. Dante Alighieri, y aquí nos habla acerca de la visión que tuvo de esos 3 círculos que danzaban en su mente y que desde luego que traían un mensaje para él. Y bueno, definitivamente que esas señales que de pronto nosotros recibimos contienen significados muy importantes que pueden ayudarnos para tomar decisiones sobre los proyectos que tenemos en mano en este momento. Y es cuando de pronto vemos cosas o de pronto relacionamos cosas o de pronto escuchamos cosas o nos decimos cosas o soñamos cosas o alguien dice algo o lo vemos pintado en un graffiti en una pared y de pronto nos llegan esas ideas, esas inspiraciones, esas revelaciones que hacen posible que nosotros creamos cambios importantes en nuestra vida y que han transformado al mundo. Quiero citar ahora al gran filósofo prusiano Immanuel Kant, una de las mentes más brillantes y que influenciaron más el pensamiento occidental. Para Immanuel Kant, la intuición era sensible o sensorial, no era cognitiva. Fíjate, desde entonces Immanuel Kant decía, no, la intuición no tiene que ver con la capacidad intelectual, sino con la habilidad sensorial. Immanuel Kant decía, pues la intuición es el trabajo precognoscitivo, o sea, precognoscitivo antes de saber, que nos permite acceder a la cosa en sí, pues ella misma, o sea, la intuición, es la ausencia de conciencia cognoscitiva. Es por eso que de pronto nosotros sentimos algo y no sabemos explicarlo. O a lo mejor tenemos toda la información para tomar una decisión y sin embargo a la última hora nos decidimos por otra cosa y no tenemos ningún dato. Y si alguien nos pide una explicación, pues tampoco sabemos qué decir. Simplemente nos latió, simplemente nos tincó, simplemente sentí algo en la barriga, simplemente se me erizó la piel. Y esas señales que recibimos a niveles muy inconscientes contienen sabiduría valiosísima acerca de cómo va a funcionar nuestra vida. Interesantísimo, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que es muy importante empezar a entender cómo es que funciona todo esto, porque aunque no lo creas, pero la intuición ha cambiado la vida de este planeta. ¿Bien? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que la intuición ha trabajado a lo largo de la historia. Pero primero, un buen café. Este café es delicioso. Sí, colombiano. Bueno, la primera revelación intuitiva que quiero compartir contigo, pues de nada más y nada menos que a Sir Isaac Newton. Si tú me sigues, ya sabrás que es uno de los científicos que más admiro. Y bueno, la famosa historia de Newton, que él descubrió las leyes de la gravitación universal, cuenta la historia que mientras él descansaba plácidamente debajo de un árbol y mientras estaba en una actitud contemplativa, observó la caída de una manzana del árbol y ahí fue donde ¡pum!,
se le prendió la chispa y ahí fue donde, pum, se le despertó. Y como decimos en mi país, México, se le prendió el foco y empezó a desarrollar las teorías de la gravitación universal. Entonces, dice la historia, bueno, la historia se ha alterado un poco, dicen que la manzana le cayó en la cabeza y fue donde le cayó el 20. No, no fue literalmente así. De hecho, en una biografía escrita por su amigo William Stukeley en 1752, él afirma que él estaba en una actitud contemplativa, es decir, cuando tú te vas, cuando no piensas en nada, que eso se nos da mucho a los hombres, ¿verdad? Que no pensamos en nada, ¿qué piensas? Nada, ¿no? Y entonces cuando estás en esa actitud contemplativa es cuando vienen las revelaciones. Pero fíjate que hay algo bien interesante, cuando tú estás con la intención de encontrar respuestas, es cuando la revelación llega. Es como si tu mente inconsciente se conectara con los elementos que forman parte del entorno y entonces empezar a unir los puntos para generar resultados. Bueno, Isaac Newton, gracias a esa actitud contemplativa, estaba en el lugar donde apareció la señal, la manzana que caía, y ahí mismo anunció las leyes de la gravitación universal, que han cambiado literalmente a nuestro planeta. ¿Te imaginas? Así que sí, sí, Isaac Newton quizá es la primera historia que quiero compartir contigo. Pero bueno, hay otra revelación famosa y también tiene que ver con la física y más bien con la química, y esta ocurrió con Friedrich August Kekulé. Kekulé es famoso porque, bueno, fue un científico muy importante que elaboró la teoría de la estructura de la química orgánica y también dedujo la estructura del benceno, que durante casi 100 años de haberse sido descubierto el benceno, no se conocía su estructura. Y entonces fue Auguste Kekulé el que pudo establecer la estructura de la química orgánica y también la estructura del benceno. ¿Cómo lo hizo? A través de dos sueños que tuvo. Fíjate qué loco. Estaba Kekulé, imagínate, dice la historia que estaba Kekulé, Auguste Kekulé, viajando a su casa en uno de esos autobuses antiguos, que era una carreta jalada por caballos, y entonces pues estaba y entre que se mecía la carreta y el sonido de los cascos del caballo, esos paisajes idílicos, ya me imagino en la campiña europea, y ahí estaba Kekulé, ahí como que se le fue la mente y de repente se quedó dormido, y mientras se quedó dormido y escuchaba los cascos de los caballos y el vaivén de la carreta, empezaron a dibujarse ideas en su mente, y ahí fue donde dedujo, partiendo de la teoría de la tetravalencia del carbono, la teoría de la estructura de la química orgánica, y eso, bueno, fue el nacimiento realmente de lo que conocemos como la química orgánica y que nos causó serios dolores de cabeza en la preparatoria, ¿verdad? Bueno, pues ese fue el primer sueño importante de Auguste Kekulé. El otro sueño ocurrió cuando él descubrió la estructura del benceno. Y bueno, cuenta la historia que cuando Michael Faraday en 1825 descubrió el benceno, no se conocía sino hasta casi 100 años después de la estructura, y fue cuando Kekulé también, él después de estar pensando mucho cómo es que estaba estructurado el benceno, se quedó dormido en la sala de su casa mientras veía cómo danzaban las flamas en la chimenea de su hogar, y mientras chisporroteaban las flamas y subían, él se quedó sumido en una ensoñación y empezó a imaginar a la serpiente Uroboros, la famosa serpiente que se muerde la cola y forma un círculo sin fin, y se imaginó a la serpiente Uroboros y de repente, ¡pum!, abrió los ojos y se le vino a la cabeza la estructura del benceno que hoy día conocemos. Así que fueron dos sueños impresionantes que cambiaron la historia de la química y gracias a Auguste Kekulé. Así que si tú me dices, oye, fue gracias a su genio científico, pues no dudo que lo haya hecho, pero donde vino la inspiración fue de otro sitio definitivamente, pero así fue como ocurrió. Otro gran caso histórico de cómo la intuición ha cambiado el mundo, pues le ocurrió precisamente a Arquímedes de Siracusa, allá en el siglo III antes de Cristo, cuando Arquímedes estaba reflexionando cómo descubrir si la corona del rey Hierón II era de oro macizo o era falsa,
Y entonces, mientras estaba reflexionando en eso y estaba bañándose en su piscina, observó que cuando su cuerpo se hundía en el agua de la piscina, el nivel de la piscina subía. Y ahí fue donde se le ocurrió y dijo, a ver, un momento, ¿no? El volumen del agua desplazada es directamente proporcional a la masa del cuerpo que se sumerge, y eso enunció el famoso principio de Arquímedes. Bueno, dice la historia que Arquímedes cuando se dio cuenta de eso, se levantó de la bañera, gritó ¡Eureka! Y salió desnudo corriendo a la calle. Y eso, bueno, cambió la física de la mecánica de fluidos gracias al principio de Arquímedes. Y bueno, gracias a ello hemos construido embarcaciones que flotan y todo lo demás. ¿Te imaginas lo que cambió la historia desde el siglo III antes de Cristo gracias a Arquímedes? Maravilloso, ¿sí o no? ¿Verdad? Otra historia que quiero contarte y que nada tiene que ver con las ciencias. Dicen, ya Manuel, tú hablas mucho de científicos. Bueno, pues ahora no voy a hablar de científicos, sino voy a hablar de un gran músico, John Lennon, ¿no? ¿A quién no le gusta John Lennon? Bueno, pues John Lennon, bueno, no voy a hablar muchísimo de John Lennon porque, bueno, yo creo que eso merece un Facebook Live único para él solito, ¿verdad? Pero John Lennon, entre muchas otras cosas, bueno, junto con los Beatles, ellos hicieron un disco maravilloso, Sargento Pimienta que la revista Rolling Stone lo catalogó como el número 1 en la lista de los mejores 500 trabajos o 500 grabaciones que marcaron la época del rock and roll. O sea, Sargento Pimienta es el número 1 nombrado por la revista Rolling Stone. ¿Te imaginas? De entre todos los trabajos que ha habido de rock and roll, Sargento Pimienta tiene el número 1. Y dentro de Sargento Pimienta hay una canción famosísima que se llama Lucy in the Sky with Diamonds. Y Lucy en el cielo con diamantes fue creada por una inspiración de su hijo Julian Lennon, cuando Julian estaba en el kinder y él jugaba a lanzarse pintura, estaban en la clase de bueno, los trabajos manuales de los niños, y entonces estaba su compañerita Lucy del otro lado del caballete, él pintaba de este lado, Lucy pintaba del otro, y se echaban así para pintarse de colores, y yo recuerdo mucho que alguna vez yo también lo hice, y bueno, a mí me castigaron, a Julián no lo castigaron, pero cuando la maestra le preguntó, oye, ¿qué es esto? Él le dijo, es de Lucy en el cielo con diamantes. Y cuando llegó Julián y le enseñó el dibujo a su papá, John Lennon le preguntó, ¿y qué es eso, hijo? Es Lucy en el cielo con diamantes. Y eso, ¡pum!, inmediatamente le explotó en la cabeza a John Lennon y creó esa canción maravillosa que está contenida en el mejor disco de la historia del rock de todos los tiempos. ¿Te imaginas? ¿No? Gracias a una inspiración que vino de un niño pequeñito de kinder. Maravilloso. Otro caso histórico que quiero compartir contigo, pues viene de Albert Einstein. Albert Einstein, bueno, famoso por ser una de las mentes más brillantes que ha pisado este planeta, pero también famoso porque tenía una capacidad muy particular para poder explicar temas tan complejos como la velocidad de la luz, como los agujeros negros, como los espacios temporales. Y bueno, Albert Einstein se sabe que dedujo la ley de la relatividad, la teoría de la relatividad, gracias a que él pudo imaginarse montado en su bicicleta yendo a la velocidad de la luz. ¿Te imaginas? Qué loco, ¿no? Y bueno, también de esa forma él explicaba muchas cosas. Por ejemplo, la teoría de los agujeros negros y el entrelazamiento cuántico. Él explicaba diciéndote, por ejemplo, cosas como, imagínate que tienes un hermano gemelo y tu hermano gemelo se sube a una nave espacial y tú te quedas en la Tierra. Imagínate que esa nave espacial viaja a la velocidad de la luz y se la traga a un agujero negro. Y mientras tú envejeces en la Tierra, él pasa todo ese tiempo como si el tiempo no hubiera pasado en él. Imagínate que él regresara a través de ese agujero negro a la velocidad de la luz y te viera viejito y él se conserva joven, porque para él el tiempo no ha pasado. Bueno, pues ese tema, aunque suene loco, pero explica un poquito cómo es que funciona todo eso. Y de hecho fue un tema que inspiró la película Interestelar. Bien, si ya has visto Interestelar, pues sabrás de qué te estoy hablando. Si no has visto Interestelar, pues te la dejo de tarea, porque es una película que tienes que ver y que tienes que estudiar. Bien, bueno, antes de pasar ya al tema básico de cómo desarrollar la intuición, quiero mencionar a la última, bueno, no es que sea la última, pero sí la última que voy a mencionar,
La última anécdota en donde la intuición ha jugado un papel fundamental y que ha cambiado la historia, y es el caso de Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger, famoso por, bueno, fue ganador del Premio Nobel de Física, pero cuando él estaba tratando de explicar de una manera sencilla y simple lo que es la superposición cuántica y lo que es el entrelazamiento cuántico, él se le ocurrió una ingeniosa forma intuitiva de poder explicar. ¿Sí? Ya los sabes, ¿no? Se trata del famoso gato de Schrödinger. Y el gato de Schrödinger, pues supone precisamente lo que ocurriría en el caso de una superposición cuántica, cuando el gato dentro de la caja llega a un momento en el cual se encuentra vivo y muerto a la vez. Y no sabes si está vivo o muerto, sino hasta que tú abras la caja. Y eso de alguna forma, pues trataba de explicar eso. Solamente cuando tú lo observas es cuando tú colapsas la onda, haces el colapso de onda y se devela el misterio. Y entonces esos pensamientos geniales, formas intuitivas de decir las cosas, pues transformaron el pensamiento universal. ¿Ven? Suena maravilloso, ¿verdad? Bueno, antes de continuar, me voy a tomar un tiempecito rápido, para saludar a algunas personas que seguramente se están conectando ahora. Bueno, ya tenemos más de 40 personas aquí en vivo. Ok, desde Oaxaca, ¿cómo estás? Gracias. Isabel Laiza. Hola, Isabel, hace mucho que no tenía el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Desde Trujillo, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, ¿a quién más tenemos? Azucena Calisto. Presiento algo. ¿Qué presientes, Azucena? Seguramente sea tu intuición. Muy bien. Hola, René Cruz, ¿cómo estás? Víctor Raúl Ovalle Porras, ¿cómo estás? Arturo Montiel, saludos. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto saludarte desde mi país, en México. Gracias. Margarito Villanueva, ¿cómo estás? Mari Carmen Milla, hola. Marta Tenelema, gracias. Pati Cornejo, Sandra Liliana, ¿cómo estás, Sandrita? ¿Qué tal? Buenas noches. Igual para ti, Freddy Moyolema, Gadiel Ben, Caterina Larcón, Ospina. Bueno, ya nos saludamos, ¿verdad? Desde Colombia. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Sigajo, Sige, hola, ¿cómo estás? Jaime Ricardo, ¿qué tal? Bogotá, Colombia, buenas noches, ¿cómo estás, Bogotá? Bueno, qué pena con mis amigos de Bogotá, que esta última vez que estuve en Colombia, pues fui de visita de doctor, así que llegué a Bogotá, ahí mismo agarré un vuelo, me fui a Cúcuta, estuve en Cúcuta, regresé a Bogotá con el tiempo medido y ya no tuve tiempo ni siquiera de tomarme un café con todos ustedes, pero prometo regresar con tiempo y hacemos, aunque sea un cafecito súper cuántico ahí en el Juan Valdés del Dorado. ¿Les parece bien? Sí, se los debo. Mil disculpas. Lili Dálmata, ¿cómo estás? Ya tenemos tu pulsera. Eso te iba yo a reclamar ahorita. Qué gusto. Bueno, pues ya habrá que organizar un viaje a México. Seguramente vaya yo a principios de noviembre. Así que igual ya organizamos algún evento súper cuántico y será un gran pretexto para que me regalas mi pulsera. ¿Qué te parece? Gracias, Lili, gracias. Verónica Patricia, ¿cómo estás? Presiento que se viene un salto cuántico. Saludos desde Chile, el Tour de la Felicidad. Sí, yo también tengo ese presentimiento, Vero. Sí, tenemos grandes sorpresas para Chile bien prontito. Un proyecto maravilloso de Verónica Patricia. El Tour de la Felicidad va a estar súper cuántico. Qué bueno, me da mucho gusto. Qué bien. Qué locazo, ¿verdad, Doris? Sí, efectivamente, súper locazo eso que estamos compartiendo acerca de cómo la intuición ha cambiado la historia. Y es cierto, ¿verdad? Y déjame decirte que actualmente en las grandes escuelas de negocio ya se habla de la intuición como una de las herramientas claves para tener éxito en la vida, no solamente en la vida personal, sino también en los negocios, en las empresas. Con mucha más frecuencia vemos que los grandes líderes organizacionales se guían más por corazonadas, por intuiciones, que por datos físicos que puedan calcular. Las personas con gran capacidad para intuir son capaces de guiarse con mucho más acierto por los senderos de la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no siempre la vida te va a tener toda la información a la mano para que tú puedas tomar una decisión pensada y consensuada. No siempre es así. Es más, la mayoría de las veces no contamos con la información necesaria para tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer?
Es cuando tenemos que dejar salir nuestra intuición y confiar en esa guía interna para la toma de decisiones. Fíjate qué interesante. La intuición es esa guía vital que de forma semiautomática, y no quiero decir completamente automática, sino semiautomática, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Y obviamente no seguir a nuestra intuición nos puede llevar a tomar malas decisiones. Alguna vez escuché a un maestro que decía, o caso a la razón, a veces me equivoco y me arrepiento, pero cuando le hago caso a mi corazón, hablando de la intuición, rara vez me equivoco, pero si me llego a equivocar, no me arrepiento. Entonces, creo que la intuición juega un papel bien importante en ese sentido. La intuición nos ayuda a resolver problemas, a tomar decisiones sobre aspectos fundamentales de nuestra vida y, bueno, nos ayuda definitivamente a ser personas más felices y más exitosas en prácticamente cualquier cosa que se te ocurra. Fíjate qué importante, tal sea en el aspecto profesional, académico o personal. ¿Ven? Um, bueno, ya estuve citando algunos casos en los cuales la intuición pues jugó un papel trascendente en la historia de la humanidad. Pero quiero comentar aquí un aspecto bien interesante y fue la famosa conferencia que dio Steve Jobs en una universidad hace algunos años, poco antes de morir. Y bueno, los que no han visto esa conferencia, no se preocupen, yo la voy a poner aquí después de que active Facebook Live, la voy a poner en mi fanpage para que la podamos ver todos. Pero quise extraer algunas frases que me parecieron muy interesantes de esa famosa conferencia de uno de los íconos de los últimos tiempos, de los últimos años, en el desarrollo bueno, vamos, tecnológico a nivel mundial, y fue el gran Steve Jobs. Y Steve Jobs se dirigió a los estudiantes en esa oportunidad y él les dio algunos consejos, bueno, de vida, definitivamente, que si algo había hecho Steve Jobs definitivamente era aprender a descifrar los enigmas de la vida. Y él les mencionó lo siguiente, y me voy a permitir leerlo textualmente, este pequeño fragmento que saqué de su entrevista, de su conferencia. Y dice, fíjate bien, dice, lo diré otra vez. No puedes conectar los puntos hacia adelante. Él hablaba de la importancia de empezar a conectar los puntos, de darse cuenta de cómo las cosas tenían conexiones y cómo las cosas tenían que ver unas con otras, cómo tu vida personal se conectaba perfectamente con tu vida profesional, cómo las decisiones que tú tomaste en el pasado explican lo que está sucediendo ahora. O sea, todo tiene una relación y está perfectamente conectado, todo obedece a un orden divino impresionante. Y Steve Jobs lo sabía. Fíjate, dice, no puedes conectar los puntos hacia adelante, solamente los puedes conectar hacia atrás, decía él. Así que tenéis que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. No podemos decir definitivamente que esos puntos se conectarán igual, pero sí podemos decir que existe la posibilidad de que lo hagan. Fíjate qué interesante. Tienes que confiar en algo, tu intuición, el destino, la vida, el karma, lo que sea, pero confía, decía Steve Jobs. Esa forma de actuar nunca me ha dejado tirado y ha marcado la diferencia en mi vida. Fíjate cómo cierra esta frase. Dice, ten el coraje para seguir tu corazón e intuición. Ellos, de algún modo, ya saben lo que realmente quieres llegar a ser. Me encanta. Y si yo pudiera resumir ese Facebook Live en una pequeña frase, sería esta última. Ten el coraje para seguir tu corazón e intuición. Ellos, de algún modo, ya saben lo que realmente quieres llegar a ser. Hay una sabiduría interna que no cuestionamos. Hay una sabiduría interna que posee nuestro maestro interior y que todo el tiempo nos está dando esos indicios acerca de qué es lo que tenemos que hacer. Aprender a escucharlo, aprender a descifrar las señales, aprender a observar los símbolos, aprender a conectar los puntos, quizás sea parte de la sabiduría que tenemos que empezar a desarrollar. Bien importante. Así que una pregunta que yo durante mucho tiempo me hice, dije, bueno, ok, yo sé que la intuición es muy importante. Y yo creo que todos de alguna forma la hemos utilizado. Todos hemos tenido corazonadas, todos hemos decidido cosas sin que tengamos mucha información.
A veces nos ha ido bien, a veces nos ha ido mal, ¿verdad? Pero de alguna extraña manera sabemos de que hay cierta información latente, no sé en dónde, que nos ayuda a tomar decisiones. Se me está cerrando la voz, pero sí vamos a acabar este Facebook Live. Bien, así que la pregunta que yo me hice es, ¿dónde habita la intuición? Yo me imaginaba que la intuición tenía que ver con una habilidad prefrontal. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra la visualización. Y para mí la intuición era como visualizar, era como imaginar lo que fuera a pasar. Pero no es así. Y entonces me sorprendí cuando actualmente las investigaciones en neurociencias se han salido del cerebro y ahora sabemos que no solamente pensamos con el cerebro. Detén, para tu carro, dije yo. A ver, espérate. ¿Cómo que no solamente pensamos con el cerebro? Yo antes pensaba que toda la información venía de acá. No, no es así. Y eso fue algo que a mí me impactó. Y empecé bueno, obviamente tengo muchos años estudiando este tipo de cuestiones de fisiología y neurofisiología y aprendizaje y ese tipo de cosas. Y me llevó a entender que efectivamente actualmente sabemos que no pensamos solo con el cerebro, sino que actualmente se han descubierto células nerviosas con las mismas características que las células cerebrales, que las neuronas, en varios órganos de nuestro cuerpo. Y eso es algo que puedes escucharle al doctor María Alonso Puig, por ejemplo, que habla mucho acerca de eso. Y hoy día sabemos que hay inteligencia que se encuentra fuera de nuestra cabeza. Y hay células neuronales muy similares a las que se encuentran en nuestro cerebro. Ni te imaginas dónde. Bueno, sí te imaginas, en el corazón, sí. Se han encontrado células neuronales en el corazón y algo locazo, ¿sabes dónde? En el aparato digestivo, ¿sí? En el estómago. Así que podemos aceptar, sin el menor atisbo de duda, sin negarlo de ninguna manera, que pensamos no solamente con el cerebro, sino con el corazón y además con las tripas. ¿Qué te parece? Bueno, pues es por eso que a veces las sensaciones las sentimos en el estómago y cuando decimos es que se me hizo un nudo en la garganta o es que se me revolvieron las tripas o es que siento mariposas en el estómago, bueno, pues son las señales de la intuición. En 1907, un gran doctor, el doctor Byron Robinson, llegó a esa conclusión de que nuestro abdomen alojaba lo que él llamaba un cerebro secundario. Y ese cerebro secundario, que le llamó cerebro pélvico abdominal, se conectaba directamente con el sistema nervioso autónomo y que mantenía una comunicación directa con el cerebro craneal, o sea, el cerebro pélvico con el cerebro craneal. Y entonces las sensaciones que él empezaba a generar mandaban información al cerebro craneal para la toma de decisiones. Y bueno, claro, tiene sentido, ¿no? Primero tengo la sensación, mando la información de que algo está pasando y le pido a mi cerebro craneal que tome decisiones. Y es por eso que a veces no entendemos, solamente nos avisa, cuidado, por acá es el camino, ¿no? Pero no sabemos por qué, porque finalmente el cerebro visceral nos avisa y el cerebro craneal es el que conecta la información cognoscitiva. Y por eso es que no hay razones lógicas para las sensaciones que estamos experimentando. Me late. ¿Por qué? Pues no sé, solamente así lo siento, ¿no? Checa la energía, checa el aura, ¿no? Sí, pero no sabemos por qué, no lo sabemos explicar. Así que hoy día sabemos, amigos míos, que la intuición muy probablemente se encuentre en el estómago. ¿Qué te parece? ¡Sac! Impresionante, ¿verdad? Yo dije que iba a estar muy loco este Facebook Live. Pues sí, ahí está. Imagínate nada más. ¡Qué barbaridad! Ya nos quedan solamente como 10 minutitos. Bueno, vamos a meter un poquito más de velocidad, pero esta parte es muy interesante y es la que va a coronar este Facebook Live. Como ustedes saben, pues ese tipo de encuentros que tengo con ustedes, pues es para, bueno, más que para dar información, creo yo que es para despertar, ¿verdad? Las ganas de querer aprender un poco más. Y yo sé que una hora o un poquito más de una hora, o a veces llego hasta una hora y cuarto, una hora y 20, pues
no es de ninguna manera el tiempo que se tomaría realmente un tema de estos, pero bueno, procurando que la información llegue a donde tenga que llegar y que sea útil para ustedes y la gente que piensen que así pueda ser, por eso lo están compartiendo. Bueno, es por eso que quiero dejarles algo que podamos practicar, que podamos llevar a cabo, para que no solamente se quede en información, sino que forme parte de nuestra vida, ¿bien? Hay 4 tipos de intuición que quiero compartir contigo. No vamos a ver cómo desarrollar cada uno de esos 4 tipos de intuición, porque se va a hacer tema para otro Facebook Live, pero sí los voy a mencionar. Y el primer tipo de intuición que existe es la clarividencia. ¿Qué tal? Y la clarividencia es la capacidad intuitiva que permite ver cosas dentro de nuestra mente. Una persona clarividente, que a veces la llamamos la persona que ve el futuro, no, él lo que puede ver son imágenes de lo que puede llegar a pasar. Es como si nosotros descifráramos esos mensajes del cerebro visceral que nos alerta de algo y supiéramos de qué se trata. Esa es la parte importante, ¿bien? Porque nos avisa, pero no sabemos qué, pero la clarividencia nos lo permite, desarrollar esa habilidad de crear las imágenes inmediatamente para poder saber cuáles son los avisos que nos marca nuestra intuición. Bien importante. Normalmente las personas clarividentes son muy imaginativas, muy observadoras. Otra forma de intuición se le llama la clarisensación. Y la clarisensación es la habilidad donde literalmente el cuerpo llega a sentir físicamente o podemos sentir físicamente las sensaciones que estamos recibiendo. O sea, que no solamente es una sensación, sino que la podamos nosotros describir o localizar. Entonces, esta especie de intuición es la que puede absorber toda la información del entorno para darnos cuenta de situaciones que pueden estar pasando. Eso nos permite crear empatía con otras personas, con las circunstancias, con los eventos, con los lugares, y nosotros podemos darnos cuenta inmediatamente para tomar decisiones. Es llegar a un local comercial que tú vas a poner un negocio e inmediatamente la clarisensación te dice si es el lugar correcto o no lo es. Oye, pero ¿por qué? Si está económico, si está en un buen lugar. Sí, pero tú sabes que hay algo que no te late y entonces dices no. ¿Y por qué? Pues no te late. La clarisensación es esa habilidad, es decir, no, aquí sí, aquí no. A mí me ha pasado a veces me he bajado de autobuses por esa sensación de pensar que algo puede pasar. Ahora, esa clarisensación podría darme la idea de exactamente saber qué es lo que va a pasar, o la clarividencia, pero bueno, a mí lo único que me dice es bájate, ¿no? Y entonces yo obedezco mi intuición y me bajo. Bien, otro tipo de intuición es la clariaudiencia. Y la clariaudiencia, como bien lo dice el nombre, es la habilidad para poder recibir esas vibraciones en forma de ondas sonoras. Es esa voz interna que nos dice, es ese diálogo interno que mantenemos y que te manda mensajes, consejos, que te dice exactamente las cosas. La clarividencia ves las cosas, pero la clariaudiencia escuchas los mensajes. Y a mí a veces me pasa de pronto que estoy dando una conferencia y una persona el otro día me lo dijo, oye, Manuel, veo que, por ejemplo, tú cuando estás dando una conferencia, como que de pronto miras a un lugar como si le estuvieras hablando a alguien y me doy cuenta que no hay nadie. Y la verdad es que yo no me había dado cuenta de eso y de pronto, ahora que veo los videos, me doy cuenta de que a veces cuando lo hago, digo cosas que no tenía preparadas o digo cosas que de pronto me sorprenden y digo, bueno, ¿de dónde vino esa información? Como si alguien me la dictara. Y esa es la clariaudiencia, ¿ven? Y es un tipo de intuición muy interesante. Otra es la clariconciencia. O sea, tenemos clarividencia, clariaudiencia, clarisensación y clariconciencia. ¿Y qué es la clariconciencia? Quizás sea la intuición más poderosa de todos y tiene que ver con desarrollar la capacidad consciente inmediatamente de encontrar los significados para procesar esa información de manera automática y dar las respuestas inmediatas que te están solicitando. Es de pronto cuando alguien te plantea una situación y tú dices algo que de pronto, ¡pum!, le allana el camino. Tú de pronto dices algo y la persona
O sea, te dicen las cosas, tú procesas la información y rápidamente das la respuesta y a veces ni eres muy consciente de la respuesta que diste, pero le ayudas a esa persona a resolver una situación. Generalmente es la capacidad intuitiva de los grandes consejeros, de los grandes coach, que de pronto dicen cosas que tú necesitas. Dices, wow, ¿cómo sabías lo que yo necesitaba? Y a veces pasa, ¿no? De pronto escribo yo un post, de repente yo digo algo, de repente alguien me plantea algo y a lo mejor le digo una historia o le doy un ejemplo o le cuento un chiste que a mí se me ocurre en ese momento y rápidamente despeje el camino. Impresionante. Bien, esa es la clariconciencia. Bien interesante. Son cuatro tipos de intuición que, bueno, ya habrá momento de poder compartir ustedes cómo desarrollar cada uno de esos cuatro tipos. Suena interesante para otro Facebook Live, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? Bueno, antes de pasar a la última parte, y en esta última parte voy a compartir contigo 10 cosas que podemos hacer para despertar nuestra intuición. Antes de llegar a esa última parte, bueno, quiero mandar los últimos saludos a las personas que se encuentran en este momento en la sala y que, bueno, nos están saludando. Peis Juárez, en San Juan del Río, ¿verdad? ¿Cómo estás? Eduardo Bernita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, quiero la pulsera, dice, ya están haciendo negocios a mis espaldas, qué barbaridad. Miriam Gema, ¿cómo estás, amiga mía? De la heroica y singular Escuela Superior de Ingeniería Textil del Politécnico Nacional. Mi gran amiga, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte aquí en vivo. Y bueno, tenemos también a Cristina Vela desde Ecuador. ¿Cómo estás? Manuel en Chile, genial. Sí, voy a estar en Chile bien prontito. Jorge Barranco, ¿cómo estás? En la conferencia de Stanford, claro, de la Universidad de Stanford, la famosa conferencia de Stanford, que hizo Steve Jobs, así es. Saludos, Manuel, Isabel Madrigal, ¿cómo estás? Hola, hola, Fanny Reyes, gracias. Muy bien. Yo tengo muchas que es que luego los comentarios en tiempo real me cuesta trabajo verlos. Ah, claro, dice intercambio de información entre los tres. Elmer Peña, ¿cómo estás? Saludos, Manuel, desde Corrientes, Argentina. Así es. ¿Qué tal? Excelente. Muy bien. Pues, ¿qué les parece toda esta información? Qué loca información, ¿verdad? Pero esa información es para todos nosotros. Bien, bien importante. Bueno, vamos entonces. Saludos desde Argentina. Paco Montserrat, ¿cómo estás? Saludos a mis amigos de Argentina. ¿Qué tal? Bueno, vamos entonces ahora a esta última parte que es bien importante y es la que va a cerrar este Facebook Live. Como siempre, se me va como agua, se me va rapidísimo, pero espero que el tema pues haya cubierto sus expectativas, que les haya sido interesante, que les haya motivado a aprender un poquito más. Bueno, antes de entrar a esa parte, ¿qué les parece aquí un poquito de chocolate ecuatoriano desde mitad del mundo? ¿No? Con un poquito de café colombiano. Esta combinación es única. Muy bien. ¿Cómo ser más intuitivo? Yo creo que lo primero que piensas cuando conoces estos temas es, oye, pero ¿cómo le hago yo para desarrollar más mi intuición? Bueno, 10 cosas. 10 cosas importantes. Número 1. No se puede forzar. No se puede forzar. No se puede forzar, no es de que tú digas, no, voy a esforzarme para ser más intuitivo. No, no lo puedes forzar. Es el primer paso, es simplemente permitir que suceda, es expandir tus sensaciones, es empezar a observar un poco más, es permitírtelo y no recriminarte si es que no te llegan esas señales. Simplemente permite. Entonces, el primer paso importante para desarrollar la intuición es entender que es algo que no se debe forzar. Paso número 1. Número 2. Sé curioso, despierta la curiosidad. Despierta esa curiosidad de cuando tú tenías 4 o 5 años
y que a todo le preguntabas ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que la habilidad de hacer preguntas te permite hurgar un poquito más y empezar a conectar los puntos de otra forma. Entonces, despierta esa curiosidad, ve un poco más lejos. Si escuchas hablar de un autor, investiga un poquito más de él, googlealo, métete, de dónde viene, qué estudió, qué ha escrito, cuándo nació, qué investigó. O sea, ve un poquito más allá. Eso te permite realmente empezar a establecer canales de comunicación para que las ideas lleguen cuando menos tú te lo imaginas. Entonces, sé curioso, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que tomar conciencia. No tome las cosas por hecho, ve un poquito más. Eso es bien importante. Despierta la curiosidad y la fascinación ante la vida. Aprende a decir wow más seguido, aprende a admirarte más seguido. Eso te va a permitir ser una persona mucho más intuitiva. Número 3, practica la meditación. Creo que esa es una de las prácticas más importantes que tenemos que hacer si es que queremos desarrollar más la intuición. La meditación, pues, es una actividad que nos permite empezar a trabajar nuestra mente para que sea más receptiva a la información que tenemos del medio ambiente. Obviamente, si tenemos una mente alterada, una mente trastornada, una mente llena de lucubraciones, preocupada, obviamente no va a permitir que nada sea revelado en esa mente. Entonces, la meditación te permite estar más en el aquí y en el ahora. Si tú no te encuentras en el aquí y en el ahora, si tu mente está preocupada o se encuentra demasiado atorada en el pasado, no va a haber espacio para que la revelación llegue. Podrás tener las sensaciones, podrás recibir los mensajes, podrás ver los símbolos, pero no tienes la capacidad mental para interpretarlos. Y ahí está el problema, ¿bien? Entonces recuerda que si bien las sensaciones las podemos sentir, pero tiene que haber una conexión con nuestro cerebro craneal para poder tomar la decisión, porque nuestro cerebro pélvico no toma la decisión, nuestro cerebro del corazón tampoco toma la decisión, simplemente manda la información para que entonces la orden venga de acá, eso sí. Entonces, practica la meditación para estar receptivos a toda esa información, bien importante. Otra práctica que recomienda mucho la gente que favorece el desarrollo de la intuición es la visualización de figuras geométricas. O sea, dentro de la meditación, la contemplación es una parte muy importante, pero la visualización es también una parte fundamental para el desarrollo de tus habilidades intuitivas. Entonces, pon tu mente en blanco y empieza a visualizar figuras geométricas básicas. Visualiza un cuadrado, rótalo, después visualiza un triángulo, manténlo en tu mente el mayor tiempo posible, después visualiza un triángulo dentro de un cuadrado, haz figuras más complejas, dibuja un hexágono, figuras primero en segunda dimensión, después puedes poner figuras en tercera dimensión y empieza a rotarlas, ¿verdad? Para que entonces veas cómo van cambiando y mantengas la misma relación, y eso va a favorecer que tu mente pueda desarrollar la capacidad de enfoque, concentración y obviamente intuición. Y eso es maravilloso. Así que visualiza figuras geométricas. Otra manera también de favorecer la intuición, dicen algunos expertos, que es la visualización de paisajes. Entonces, de la misma manera, cuando tú estás en un estado de meditación, te deslizas a ese espacio de tranquilidad, de paz mental, callas tu corazón, callas tu mente y visualiza un paisaje. Visualiza un hermoso bosque, visualiza una hermosa playa, visualiza una montaña, visualiza, cambia las formas, cambia los contextos, cambia los árboles, cambia las lagunas, cambia las montañas, cambia todos los elementos, pero eso te ayuda a ir desarrollando intuición, esa coherencia mental partiendo de la nada, bien importante. Así que la visualización de paisajes es bien importante. Si no estás tomando nota, no te preocupes porque acabando este Facebook Live, toda esta información la voy a colgar como de costumbre aquí mismo en mi fanpage para que podamos tener las diapositivas. Hice unas diapositivas para todos ustedes para que puedan ir recordando. Además, el video va a quedar grabado. Así que vamos a ir recordando la información y vamos viendo las diapositivas también. ¿Les parece? ¿Bien? Ok. ¿Qué más? Conecta tu mente
con tu cuerpo. Y ese es un consejo que yo doy mucho cuando doy sesiones de entrenamiento. Le digo a la gente, tienes que aprender a conectar la mente con el cuerpo. ¿Qué significa? Que haya esa coherencia, que haya esa comunicación que te permita entender lo que le está pasando a tu cuerpo y a tu cuerpo sentir lo que le está pasando a la mente. Cuando tú aprendes a conectar la mente con el cuerpo, te das cuenta que no estamos hablando de que tengo unos ojos, que tengo una nariz, de que tengo una boca, tengo unas manos, no, sino que yo soy un todo holístico, ¿verdad? Y que no hay ninguna parte de mi cuerpo que se encuentre desconectada. Eso me permite funcionar como un sistema perfectamente interconectado, donde la información llega e inmediatamente se procesa para la toma la toma de decisiones. Eso obviamente me lleva a ser una persona mucho más efectiva. Entonces, conecta la mente con el cuerpo. Manuel, ¿cómo le hago para conectarla? Toma conciencia. Por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿A qué huele el ambiente? ¿Cómo se siente la ropa en mi cuerpo? ¿Cómo se siente la silla en la que estoy sentado? ¿Hace frío? ¿Cuál es la temperatura? Trata de identificar a cuántos grados te encuentras en este momento, de dónde viene la dirección del viento, qué ruidos puedes discriminar, qué objetos puedes ver. O sea, trata de estar aquí y ahora y conectar la mente con tu cuerpo para poder tener esa intercomunicación que fluye en todas direcciones. Bien, quizás sea uno de los consejos más importantes que te puedo dar el día de hoy. Conecta la mente con el cuerpo. Otro consejo, conecta los puntos, como diría Steve Jobs. Trata de darte cuenta de las consecuencias, cómo los hechos se conectan, cómo una cosa tiene que ver con otra, cómo la decisión que tú tomaste en la primaria está afectando a la persona que tú eres en este momento, cómo aquella vez en la que decidiste poner una salsa verde en lugar de una roja a tus tacos de pastor, cómo está afectando lo que está sucediendo en este momento. A lo mejor estoy siendo demasiado exagerado, pero es importante darnos cuenta que no hay hechos aislados, no hay hechos que estén separados del contexto en el cual tú te encuentras. Todo ha contribuido, todo ha tenido que ver. En la medida que tú te des cuenta de cómo esos contactos, esos puntos se han unido en el pasado, será más posible que tú puedas unir esos puntos en el futuro. Y ahí está la importancia de conectar con los puntos. ¿Bien? Ok. ¿Qué otra cosa? Ya conectamos puntos. Entrena tu capacidad simbólica. Sí, es decir, empieza a interpretar los símbolos. Empieza a darte cuenta de cómo figuras significan cosas. Entonces trata de expresarte en función de símbolos para que tu mente empiece también a trabajar de una manera más holística. Colorea mandalas. Las mandalas son maravillosas porque te ayudan a ese pensamiento irradiante. Es fantástico el dibujar mandalas. Eso te permite desarrollar mucho la intuición. Otro consejo bien importante, practica los sueños lúcidos. Y esos sueños lúcidos que todos los hemos tenido, significa tomar conciencia de que estamos soñando. Y cuando tú tomas conciencia de que estás soñando, empiezas también a tener control sobre lo que tú estás soñando. Fíjate qué importante es esto, ¿bien? Es algo a lo que a mí me gusta jugar mucho, a tener esos sueños lúcidos en los cuales yo empiezo a tomar el control del sueño y empiezo a hacer que las cosas sucedan de la manera como yo quiero dentro del sueño. Y a veces tenemos sueños tan lúcidos que hasta yo me llego a asustar, porque es cuando la gente dentro del sueño se da cuenta de que tú ya te diste cuenta que está soñando. Y entonces viene un juego muy interesante en tu mente acerca de lo que está pasando. Así que practica los sueños lúcidos. Cuando tú te vayas a dormir, piensa, ¿cuál es la temática que quieres trabajar? ¿Cuál es el problema que quieres resolver? ¿Cuáles son las decisiones que quieres tomar? Y permítete, entrégate en ese momento para empezar a tomar conciencia desde los primeros atisbos. Cuando se está manifestando el sueño, empieza a darte cuenta de que eres el protagonista del sueño. Así que, bien importante esa parte. Bueno, el último consejo es, sé valiente. ¿Por qué? Pues porque cuando tu intuición te hable, obedécela, escúchala. Oye, pero es que es una información loca que quién sabe de dónde venga, que es una... Síguela, porque si no eres valiente y la intuición requiere valentía, entonces va a llegar un momento en que simplemente la vas a olvidar. Y entonces vas a querer que toda la información sea procesada lógicamente. Y recuerda que los grandes cambios en este planeta, los grandes negocios que se han creado, las grandes fortunas que se han amasado, las grandes obras de arte que se han creado,
creado no han sido desarrolladas con la parte lógica de nuestra mente, sino con la información contenida, como decía Napoleon Hill, de la inteligencia infinita que canalizamos a través de la intuición. Así que sé valiente para que cuando te recibas esa palpitación, ese movimiento de tripas, esa piel erizada, cuando recibas esa información, digas, le hago caso a mi intuición. Y vas a darte cuenta cómo esas decisiones que empiezas a tomar, sabes tú bien que no vienen de acá, sino que vienen de algún otro lugar. Pero gracias a que tú eres un ser que está completamente despierto y abierto a toda esa información, puedes no solamente captar la información, sino interpretarla y tomar decisiones para ser una persona efectiva, para ser una persona que construya su vida de una manera mucho más efectiva. Y de eso se trata. Así que sé valiente. ¿Bien? Bueno, pues ahí están 10 puntos básicos que necesitamos para despertar nuestra intuición. Bien, a ver, aquí 10 pasos para desarrollar la intuición. No se debe forzar, despierta la curiosidad y la fascinación ante la vida. Practica la meditación aquí y ahora, dice Moniquín, visualiza figuras geométricas, visualiza paisajes, conecta mente y cuerpo, conecta los puntos, entrena tu capacidad simbólica, colorea mandalas, practica los sueños lúcidos y sé valiente. Moniquín, felicidades. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que ya lo dijiste todo y qué bueno que estás tomando notas. Pero bueno, ya estamos finalizando entonces y no quería irme así nada más sin darle las gracias a todos ustedes, a todas las personas que se han conectado desde el Polo Norte hasta el Polo Sur de este gran continente, a todas las personas que nos ven incluso en otros continentes como en Europa, gente que nos ve desde Grecia, desde Italia, desde España, gente que incluso se conecta desde Asia, desde Japón. Muchísimas gracias a todos, de verdad que ha sido de verdad una gran sesión y yo me siento bien contento de compartir esos temas con todos ustedes, de verlos, que aunque sea por este medio, pues los siento cerquita y me da muchísimo gusto. Ha sido un enorme placer. Y gracias, Lenin, gracias a Chile. Nos vamos a ver prontito en Chile, en Argentina también. Y bueno, pues solamente que quise entrar otra vez para despedirme y darles un fuerte abrazo a todos ustedes. Y espero de verdad que la información les haya servido. Así que en cuanto cierre esta sesión, voy a poner las diapositivas para que ustedes las tengan, voy a fotografiar las portadas de los libros para que también los tengan y pues nada, seguimos en contacto, ¿verdad? Ha sido un enorme placer, cuídense un montón, les mando un fuerte abrazo hasta donde se encuentren y ya saben, que tengan buenas noches, que tengan sueños lúcidos y mucho éxito cuántico. Chao. Bye.